Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 19 de junio del año 2025, avanzando este año. Entonces, hoy traemos una sesión especial de su programa El País en Blanco, ya que no es nuestro horario acostumbrado de los jueves. Entonces, hemos decidido hacer una sesión especial aquí de su programa El País en Blanco con relación a este importante tema que estuvimos analizando la noche de este miércoles, y ya por el horario no fue posible terminar de analizarlo, y ha sido el caso del conocimiento de la solicitud de medida de coerción del caso Yeset, donde el gobierno y la justicia se burlaron de estas víctimas del caso Yeset en la medida de coerción. Es preocupante y el Ministerio Público se hayan burlado de este proceso de la víctima del Yeset, donde la víctima hoy se han revictimizado, como decimos nosotros los abogados litigantes, y esto es preocupante. Vemos que en el día de hoy, decimos el día de hoy porque fue la madrugada de este miércoles, la jueza del Tribunal de la Atención Permanente del Distrito Nacional de Ciudad Nueva impuso medidas de coerción alternas a la que había solicitado el Ministerio Público y los abogados de los querellantes, y esto fue preocupante, donde vimos que la jueza le puso una garantía económica, presentación periódica a estos imputados de un caso tan grave como era este, pero lamentablemente esta no es más que la acción del gobierno en contra de la víctima del caso Yeset, por la situación de que cómo es posible que a un proceso como es este caso, donde murieron más de 230 personas, más de 180 salieron heridas o lesionados, una cantidad de niños huérfanos, y el juez en su decisión le pone garantía económica a estos imputados, y le pone además de eso una garantía económica que es una cantidad paupérrima, porque le puso esos 50 millones de pesos que el juez le puso a estos imputados, a los señores Antonio y Maribel Espaillá, no es más que una suma pírrica, pudiéramos decir, porque esos 50 millones de pesos es a través de compañía aseguradora, y cuando usted lo analiza y lo multiplica, eso viene siendo alrededor de 500,000 pesos para cada imputado.
Esto es una suma irrísima del YC. Esto es muy preocupante, porque yo entiendo que fue una burla directamente del gobierno y la justicia por la situación que cuando nosotros analizamos lo que fue esta solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público lo primero que puso una calificación que no era la que conllevaba dicho proceso, porque lo calificó de homicidio involuntario. Entonces ya inmediatamente le pone esta calificación de homicidio involuntario. Ya vemos que no hay posibilidad de que a estos imputados se le pueda mantener una prisión, por la situación de que el homicidio involuntario tiene una calificación tipificada en el Código Penal Dominicano de apenas 2 años de prisión. Entonces no se corresponde tampoco, como yo analizaba en el día de ayer, que si el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillá y prisión domiciliaria para Maribel Espaillá, entonces no correspondía, porque la calificación la cual tenía el proceso era una calificación que no conllevaba para mantener una prisión preventiva por 18 meses, por la situación de que ahí se estaría convirtiendo en lo que es una condena anticipada. Y por eso yo decía que no era posible que se pudiera mantener con esta calificación este proceso, porque si el tribunal o el juez es de criterio garantista, no le iba a dar prisión preventiva a estos imputados por la calificación que ya le había dado el Ministerio Público. Cuando nosotros vemos este tipo de calificación que el Ministerio Público le ha dado a un caso tan grave como lo es este caso, es algo que a mí me preocupa bastante, porque el Ministerio Público duró una cantidad de tiempo haciendo investigaciones y a final de cuentas sale con un expediente con una calificación pírrica, pudiéramos decir, que no era la que conllevaba el proceso. Porque todo esto fue un entramado calculado todo y organizado de parte del Ministerio Público, del gobierno, para favorecer a los imputados, como pasó en el día de ayer. Entonces, por eso yo decía que no había forma de que este caso quedara con una prisión, por la situación de que fue una calificación mal organizada y mal hecha de homicidio involuntario, y por eso pudiéramos decir, como el abogado un abogado de la parte querellante, el doctor Félix Porte, que decía en el momento en que le fue entregada la solicitud de medida de coerción, que él decía que los imputados no necesitaban abogados porque ya tenían sus abogados, que era el Ministerio Público, porque el expediente que había elaborado el Ministerio Público era un expediente a favor de los imputados. El Ministerio Público hizo un expediente flojo, un expediente para que el juez no tuviera oportunidad de darle prisión a estos imputados. Y eso fue algo preocupante, la situación del caso Yese en esta medida de coerción. Porque, bueno, ahí había una situación, como yo le había dicho desde el inicio, que se trataba todo esto cuando el gobierno dijo que había que esperar 2 meses para la investigación. Yo decía, es un entramado directamente de la justicia y el gobierno preparando y manipulando el expediente para favorecer a los propietarios de Yese, tal como sucedió. Y se usó una estrategia o una forma que en este proceso, el caso Yese, por eso cuando usted busca los programas que yo hice cuando pasó la tragedia, con la asignación del abogado, yo decía, lamentablemente las víctimas de Yese no tendrán muchas cosas que hacer, porque quien pasa a tomar el control de la defensa de los imputados o de los propietarios de Yese es el abogado personal del presidente de la República. Entonces,
esa era una situación que únicamente yo decía que únicamente por ser el abogado personal del presidente de la República que pasaba a tomar control de la defensa de los propietarios y ese, ya la justicia sabía lo que iba a hacer porque está la influencia directamente del gobierno, está la influencia directamente del presidente de la República, que es la figura más importante del país, y eso es algo que preocupaba, decía yo, en ese momento. Entonces, vemos la situación, cuál fue la que ocurrió, tal como habíamos analizado, por la situación de que inmediatamente el abogado personal del presidente de la República pasa a representar los imputados. Ya esa es una señal de que los administradores de justicia tienen que saber por dónde va esta señal, porque el abogado personal del presidente de la República. Entonces, cuando vimos que este abogado pasó de ser abogado casa recompensa de los abogados que estaba recuperando el dinero supuestamente robado por los imputados del PLD, entonces después de que ya se repartieron el botín, recuperaron todo el dinero que pudieron recuperar, se lo dividieron entre ellos, le dieron una migaja al Estado. Entonces ya como ahí no había dinero, este abogado pasa a la defensa de Antonio Espaillat y esa es la realidad. Y eso fue eso marcó la diferencia de este proceso desde el inicio. Porque recuerden que cuando se estaban dando los resultados del INACI, de lo que eran la autopsia, salían con muchísimas disparidades que incluso no decían a causa de qué fue que murieron estas personas. Y todo eso era un entramado mafioso organizado para, a final de cuentas, llevar este proceso a la justicia y que lo mismo se cayeran. Porque cuando usted tiene una acta de función que no le dice cuál fue la causa de la muerte, dónde sucedió, en qué lugar y todo eso, para lo que es una justicia en la parte que tiene que ver con lo civil, lamentablemente es un proceso que se cae y no va a tener ningún resultado positivo en favor de la víctima. Y eso desde ahí comenzó el proceso. Incluso era más preocupante porque el caso de los hermanos del caso Espaillat no había ni siquiera la intención de procesarlo. Lo que pasó que por la cantidad de denuncias, la cantidad de pedimentos que hacíamos los que trabajamos en los diferentes medios de comunicación, especialmente en plataformas digitales y redes sociales, el gobierno se vio en la obligación de hacer un bulto y decir que le iban a conocer medidas de coerción. Y en el día de hoy vemos que ya estos imputados del caso Yese están en libertad con una garantía económica. Y lo duro de este proceso es que con la calificación que le ha dado el Ministerio Público a un caso tan grave como lo es esa calificación no va para ninguna parte, porque a final de cuentas, si lo llegarían a condenar a los imputados del caso Yese, a los hermanos Espaillat, tendría que ser una condena suspendida, porque la pena que conlleva esto es de 2 años. Entonces eso ni siquiera iría a un tribunal colegiado, eso pasaría a un tribunal unipersonal y lamentablemente ahí ambos imputados quedarán en libertad por la situación de que el Ministerio Público le hizo una calificación de homicidio involuntario y esto es preocupante. Entonces vemos que con esta situación que se ha dado, que se le ha dado libertad a estos imputados, vemos al Ministerio Público, vimos a Wilson Camacho con una exposición diciendo que apelaría esta decisión de la jueza, pero apelaría esta decisión, pero todo eso los abogados sabemos que eso no es más nada que una patada de ahogado para tratar de engañar a la población, porque ese mismo Ministerio Público
que le dio esa calificación a ese proceso fue el Ministerio Público que llevó la investigación. Entonces, si llevó la investigación y elaboró un disparate de expediente, mucho menos va a tener éxito en la corte por la situación de que el expediente fue un disparate, lo que elaboró el Ministerio Público. Y todo esto no fue más que componencia del gobierno con este Ministerio Público independiente para favorecer a los imputados del caso YC. Y esa es la realidad. Entonces, no hay que venderle sueño a la población, hay que decirle las cosas como son. Esa exposición de Wilson Camacho hablando para los medios de comunicación y que va a apelar y todo eso, él puede hacer la apelación, pero la puede hacer para que aquellos que no tienen conocimiento de lo que es un proceso judicial crean que es realidad, pero eso no tendría ningún éxito porque él, como fiscal investigador del proceso, sabía que esa calificación no procedía para ponerle una prisión preventiva y mucho menos con pedir 18 meses de prisión, porque es algo que no se corresponde con la realidad del hecho. Entonces esto es preocupante. Ahí vemos los diferentes abogados de la parte querellante o de actores civiles de estos ciudadanos que son víctimas del proceso, y lamentablemente estos no van a tener ningún éxito haciendo una apelación por la situación de que es que el expediente no fue bien estructurado, fue un expediente elaborado de una forma a propósito para que el caso no vaya a ninguna parte, y esa es la situación. Por más que un abogado trate de enderezar este proceso, se va a hacer difícil enderezarlo porque fue un proceso manipulado desde el gobierno, manipulado desde el Ministerio Público para proteger a los propietarios de YC, y esa es la realidad. Y más preocupante aún es la situación de que hemos visto algunos de los querellantes o víctimas de este proceso que ya han negociado con Antonio Espaillat y le han recibido dinero. Y ahí vemos el caso, por ejemplo, de la hija de Ruby Pérez, que es algo sorprendente que una figura como lo era Ruby Pérez y que esta señora llegara a un acuerdo para desistir de dicho proceso y recibirle un miserable $1.000.000 por un caso tan grave donde su papá perdió la vida. Eso es preocupante, muy preocupante. Y así vemos que ya los abogados de Antonio Espaillat y Maribel han manifestado que han hecho más de 40 acuerdos, es decir, han ido pagándole un par de pesos a aquellos querellantes que están insistiendo que lo que están buscando dinero porque ya sus familiares se murieron, y si sus familiares se murieron dirían ellos que ya no van a hacer más nada que coger un par de pesos que le den los imputados y retirarse del proceso. Y por eso vemos que los abogados han alabado muy halagosamente de que ya han hecho acuerdos con más de 40 víctimas. Entonces eso va a hacer que el proceso se vaya deteriorando, se vaya poniendo cada vez más débil la pata de la mesa por la situación de que los querellantes están perdiendo el interés, y ahora más con este palo acechado que le dio el gobierno y la fiscalía a estos querellantes, porque se trata de un palo acechado que le dio el gobierno y la fiscalía a los querellantes del caso YC, porque este no era un proceso para salir con esa situación, era un proceso para ponerles la calificación que conllevaba ese caso, que era de homicidio voluntario, y en ese momento entonces el juez tenía que darle la prisión preventiva, no únicamente a Antonio Espaillat como lo pidió el Ministerio Público, que fue irresponsable. La prisión preventiva en este proceso, si hubiese sido un proceso que se hace como debe hacerse el proceso penal, aquí era prisión preventiva para ambos imputados, tanto para Antonio Espaillat como para su hermana. Entonces,
Eso es la irresponsabilidad de ese Ministerio Público Independiente, que en el día de ayer pudimos ver donde Wilson Camacho se muestra renuente y que va a apelar esta decisión, pero él sabe que eso no va para ninguna parte. Ese es un proceso que fue manipulado por el gobierno, manipulado por la justicia y ese Ministerio Público Independiente, y todo arreglado y preparado para que a los hermanos de Payá nadie le diera prisión. Y esa fue la realidad. Entonces, eso muestra la influencia que hay, donde los imputados tienen una influencia tan fuerte que están por encima de todo el mundo. Por eso yo decía al inicio de cuando sucedió la tragedia que a Antonio Payá no le iba a pasar absolutamente nada, porque cuando él hizo la inauguración de su cabina de radio RCC Media, cuando fueron a inaugurar esa cabina, el principal invitado especial fue el presidente de la República. Y si fue el presidente de la República el invitado especial a esa cabina de radio, y es el presidente de la República el que le designa su abogado personal, pues yo decía que no había que buscar nada en este proceso del caso Yese, porque Antonio Payá tenía todo amarrado y todo organizado desde el gobierno. Y yo nunca me equivoqué con esta situación, porque es que esto es algo que es real. Ahora bien, usaron una jugada que fue de subir otro abogado que no fuera en el caso del abogado personal, sino que subió Valerio a este proceso. Pero eso fue una jugada porque ya todo estaba organizado y todo estaba orquesteado y todos sabíamos que el abogado personal era el abogado del presidente Luis Abinader. Entonces, para tratar de disimular, para traerle engaño a la población, mandaron a Valerio para que Valerio subiera a representarlo y no el abogado personal del presidente Luis Abinader, para que no se viera tan descaradamente como sucedió este proceso. Por eso vemos que la víctima de este caso de Yese, hay muchas que no se cansan de llorar ni paran de llorar, porque es algo preocupante, y más como el gobierno y la justicia se burlaron de esta víctima, convirtiéndola en víctima revictimizada. Y esto es preocupante. Y lamentablemente será un proceso que terminará así. Antonio Payá y Maribel no tendrán nada que responder ante la justicia por la situación de que ya el Ministerio Público le hizo lo que tenía que hacer para salvarlo de este proceso judicial, porque únicamente con esa calificación que el Ministerio Público le puso es para que ningún juez lo deje en prisión, y a final de cuentas esto se resolverá en un tribunal unipersonal y tendrá si llegan a una condena, sería una condena suspendida, y habría que ver por qué tiempo, porque es una situación que está totalmente en favor de los imputados por la mano poderosa del gobierno y de la justicia independiente en contra de la víctima de este caso, donde ahí no se valoró que más de 230 personas perdieron la vida, que más de 180 salieron heridos, que hay una cantidad de niños huérfanos, que esto puso de luto a la República Dominicana, y eso no fue valorado. Todo esto no fue valorado por la situación de la influencia del poder. La influencia del poder destruyó a la víctima de Yese en el día de ayer, y eso es algo que es preocupante. Si fuera un desarropado, como dicen, un Juan Pérez, eso estuvieran guardando prisión desde que pasó la tragedia de Yese, pero como se trata de persona influyente, de persona llegada al gobierno,
muy cercana al presidente de la República, muy cercana a ese Ministerio Público Independiente, todo lo que se elaboró y todo lo que se preparó fue en favor de los imputados. Y esa es la realidad. Pues esos imputados hoy no están durmiendo en su casa por ser Jueves Corpus Christi y que la compañía aseguradora no trabajaron en el día de hoy, pero yo estoy seguro que en el día de mañana viernes, a primera hora del día, ya estos imputados están en su casa cogiendo fresco y aquella víctima de Jesse sin saber cuál será el destino de su proceso. Pero la situación es esa. Aquí el poder, la influencia dominó, el poder del gobierno, la justicia independiente aplastó una vez más a la víctima de Jesse, y eso es preocupante, la situación que está viviendo la República Dominicana con la influencia y el poder. Esto es muy preocupante. Entonces, vamos a seguir observando, vamos a seguir esperando cuál será la ruta a seguir de los abogados, que muchos de ellos se mantuvieron muy preocupados por la situación de ver una medida de coerción diferente a lo que fue la prisión preventiva, una medida de coerción con una decisión de un juez complaciente para los imputados, y esa es la situación. Así es que por más que ustedes vean, por más engaño que le quieran hacer al pueblo, la realidad es que el gobierno y la justicia independiente aplastaron una vez más a la víctima de la discoteca Jesse en el día de ayer. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y me preocupa bastante por la situación de que hoy le pasó a esta víctima y mañana puede ser cualquier otro. Eso es lo duro. La influencia del poder en todos lo que es la justicia. Y esto es preocupante, muy preocupante. Nosotros ahí veíamos los abogados de la defensa que hablaban de que los imputados no presentaban peligro de fuga. Como yo había dicho en el día de ayer, claro que no presentan peligro de fuga porque son empresarios muy poderosos, especialmente del área de la comunicación y el área que tiene que ver de la comida rápida, esos restaurantes. Y entonces, al tener tanto poder, es claro que no había peligro de fuga, y ahí ellos rompían con lo que establecía el artículo 229 del Código Procesal Penal, porque son empresarios y muy allegados al gobierno. Entonces, ¿qué más arraigo que un imputado que inaugura una empresa, y cuando inaugura una empresa, al principal invitado especial es el presidente de la República? Pues claro que no tiene para dónde correr porque no está prófugo. No hay peligro de fuga, porque si a quien lleva es al presidente de la República, lo lleva a su empresa, a su inauguración, es porque tiene relaciones, es porque está pegado al poder. Entonces esa es la realidad. Por eso yo decía, no hay peligro de fuga con los diputados, porque son grandes empresarios de radio y televisión, y esa es la realidad. Entonces, eso es para que nos podamos dar de cuenta que no somos todos iguales, aunque lo quieran vender así, pero no, la ley no se aplica para todos iguales. Si fuera un desarrupado, un Juan de los Palotes, estuviera guardando prisión en un baño de la cárcel La Victoria a los 3 días de pasar la tragedia. Esa es la realidad que se vive en la República Dominicana. Y esto es algo preocupante. Cuando vemos este Ministerio Público que hizo este expediente, es algo preocupante. A mí me llama poderosamente la atención por la situación de que un proceso que, si usted lo observa, usted se da cuenta de que
ni siquiera salió a los medios de comunicaciones ninguna de la parte del expediente, porque eso se mantuvo discreto, diferente a todos aquellos procesos de los casos de corrupción del PLD, que antes de salir orden de arresto, todo el mundo tenía el expediente y todo el mundo sabía de qué se trataba, porque de la misma fiscalía filtraban los expedientes y filtraban las informaciones, y esa es la realidad. En el caso de el Yese no fue así, nadie filtró nada y se mantuvo muy discreto. Esa es la realidad y por eso vemos esta medida complaciente para los imputados del caso Yese. Y esto es preocupante, a mí me preocupa bastante que tengamos una justicia que actúe de esta forma cuando se trata directamente desde el poder, desde el gobierno. Esa es la realidad que vive la República Dominicana. Esa es una burla generalizada del gobierno y de la justicia independiente en contra de estos ciudadanos que se han convertido en doble víctima por el suceso ocurrido de la discoteca Yese y víctima de la burla del gobierno y de la justicia en este proceso de medida de coerción. Eso es algo preocupante, muy preocupante, mientras el Ministerio Público sabía que no había forma de que le pusieran la prisión preventiva a estos ciudadanos por el disparate de expediente que había hecho el Ministerio Público, y a eso no se le prestó ninguna atención. Esto es lo más difícil, lo más duro y lamentablemente para la República Dominicana, que vemos que aquí el que tiene dinero se burla del sistema judicial, de la justicia y de todo, y más dinero e influencia política y directamente desde el gobierno, como lo han demostrado los hermanos Espaillá, con un caso tan grande y tan complicado, donde tantas personas perdieron la vida, tantas personas que quedaron lesionadas, tantos niños quedaron huérfanos, y la justicia y el gobierno se burlaron de esta víctima de este caso, que es una situación muy preocupante de lo que está viviendo la República Dominicana en estos procesos judiciales, cuando se trata de influencia en favor del imputado por estar pegado directamente al gobierno, al presidente de la República y a los poderes políticos y los poderes radio-televisivos que tiene el poder directamente de ser propietario de grandes cadenas de radio y televisión, donde lamentablemente aquí la justicia y el gobierno lamentablemente se han burlado de lo que fueron las víctimas de Yese y se han convertido en revictimizados por parte de las autoridades dominicanas.